¿Ya ven la imagen? Sí, ok. Bueno, nos quedamos aquí en esta etapa del proceso, como les comentaba, es la colocación del, del quemacocos del 500 y ahí también aplicaciones del neumático. Finalmente todos son equipos de la hidráulica desde el punto de vista neumático y también en la aplicación del sellador que va alrededor de todo el quemacoco. Como les comentaba, hay una boquilla y ahí el robot sigue la silueta de del quemacocos para colocarlo posteriormente en el alojamiento del mismo. Está colocándose el sellador, sale por una boquilla y llega a través de esta manguera por la bomba que hemos visto en las clases anteriores, que se controla la temperatura con este aislamiento, porque hay ocasiones que hace mucho frío y tiene que salir con cierta densidad del fluido para que no tengamos problemas en la aplicación. Hasta aquí está para llegar el proceso de pintura. Posteriormente, esto es lo que es el alojamiento donde va a ir el parabrisas del auto. Pero cuando entra ya al proceso de ensamble, en la parte derecha ahí lleva el número BIN. El número BIN, como les comentaba, es el número de identificación de la unidad desde el proceso y ahí indica qué tipo de color va, qué tipo de carrocería es, como este caso que es con quemacocos. Por el mismo quemacocos, pues es una unidad que lleva pues cierto tipo de rines, un motor diferente al motor, al producto o al que es estándar. Entonces ahí en ese momento se lee con un escáner y manda a solicitar todas las piezas que se tengan preparadas para cuando la unidad vaya en la línea. Recuerden que esto es un proceso en el cual no se detiene la unidad prácticamente en ningún momento. La colocación del tablero. Este es un manipulador y si ustedes observan, ven, aquí tenemos manómetros que son como los que vimos el lunes en el laboratorio que les comentaba. Siempre que hay sistemas neumáticos o hidráulicos es necesario estar monitoreando la presión del sistema. Con eso se controla aquí. Estos son actuadores y aquí es rapidísimo, se coloca el tablero. Únicamente que lo hace la gente, pues lo toma del carrusel que viene donde se arma, se viste el tablero, donde se colocan los arneses, se colocan las carátulas, todo los accesorios que van en el tablero, y únicamente se empuja y posteriormente se colocan unos tornillos para poder apretarlo. Aquí hay sistemas neumáticos, podrán ver, estos son los actuadores, aquí tenemos otro, y así de fácil se coloca. Después de que pasa hay una etapa del proceso en el cual ya hay la colocación del motor. En los autos se coloca ya los últimos modelos por la parte inferior. Para hacer esto, antes del proceso de que llegue a esta estación, pues se va vistiendo por la parte inferior la unidad. En esta lleva soportado por este carril, que es esta estructura de acero, y se soporta por un transportador aéreo. Este es el transportador que soporta toda la unidad. Se ponen los amortiguadores, las líneas de frenado. De hecho aquí se alcanzan a ver, vean, las que vimos
en las fotografías al inicio, y pues algunos elementos importantes. Se colocan los arneses que van conectados, que se van a conectar al motor. Aquí, y por otro lado, al mismo tiempo, se están vistiendo los motores. ¿Qué quiere decir con vestir? Pues se va colocando todos los cables y los arneses para que se conecten estos mismos y entre por la parte inferior. Aquí tiene que tener una sincronización muy, casi perfecta, porque como van a ver ustedes, conforme va bajando la carrocería, en un carrusel va pasando el motor que va a instalarse en la unidad. ¿Qué es lo único que hace la gente, como la van a ver ahorita ustedes? Coloca únicamente los tornillos y posteriormente los aprieta. Les decía que y eso lo hace la instalación del motor como en un minuto y medio. Es muy rápido, pero sí es importante tener en cuenta toda esa sincronización y equipos neumáticos. Bajando la carrocería con el transportador y empiezan a elevar con un sistema hidráulico el motor para que entre en el alojamiento y posteriormente pues ya se atornille. Esta parte que está aquí, esa es la parte interior de una puerta. En la puerta que vimos cómo se estampaba. Tenemos aquí, para facilidad, se utilizan taladros eléctricos para colocar únicamente la tornillería. Que se ve aquí esto es el motor que sube y baja los elevadores, se colocan bocinas y se va ensamblando todo. Sistemas neumáticos. Aquí como ustedes van a tomar sus clases de automatización y el próximo semestre, que en el sistema neumático las válvulas tienen dos elementos importantes, las de la direccional, bueno, todas prácticamente. El accionamiento y el retroceso a su posición inicial. Para eso sirven estos gatillos que tienen acá la gente. Estos los utilizan para generar un vacío y entonces se pueda a chupón estas generar el vacío y se pegue el vidrio para poder moverlo. Cuando ya se coloca, pues se desactiva la presión y se suelta el parabrisas ya instalado. Durante todo el proceso hay pruebas de calidad. En este caso, se pasan las unidades a un freno como el que hay en un dinamómetro, se llaman esas máquinas. Están como en los verificentros. Se forza el motor para que vean su funcionamiento. Revisan luces, aquí ven las líneas de las luces. En estas pantallas, va a bajar cuando está operando aquí el mecánico, bueno, el trabajador, ve todas las características ya de operación del auto, ya aquí ya está funcionando prácticamente. En esta estación se toma una unidad al azar y se simula con este equipo, es un sistema neumático, se simula un camino sinuoso para verificar cómo trabaja la suspensión.
del auto y hacer los reportes de calidad. Esto es lo que nos comentaba también de la dimensional. Si no estuviera correcta el tamaño de la carrocería, a lo mejor no podría entrar la fascia. La fascia ya tiene grapas, en la parte posterior únicamente se coloca y con el simple golpe que le da la gente, pues va ensamblando. Pero si no estuviera bien la dimensional, pues no podría a lo mejor caber correctamente y llenar la silueta de la forma del faro o con la salpicadera. Si observan ustedes durante el proceso de ensamble, hay muchos lugares donde se colocan estas como tolvas. Eso es con plástico, eso te mete para evitar que al momento de estar la gente prácticamente pegada al vehículo no vaya a ser rayado y se maltrate y tenga problemas de calidad. Es un sistema aquí netamente neumático para el apriete de las tuercas de los birlos. ¿Qué es lo que hace el mecánico? Anteriormente tenía un taladro como el que tienen talachas, colocaba la tuerca y lo apretaba uno por uno. Este ya es una mejora que se tiene, es una máquina múltiple de rotación, de múltiple. ¿Qué hace? Una vez que se coloca la llanta, el operador pone las tuercas y aquí lo empuja, activa los motores neumáticos y aprieta en cuestiones de segundos las 4 tuercas al torque necesario que se tiene que tener. Ya están calibrados para que el torque requerido por la especificación o de la misma máquina. Esto, por ejemplo, lo detuve porque es lo que les comentaba. Cuando entra al proceso de ensamble, de acuerdo al número de bit que la unidad se envía a la misma línea, por ejemplo, el ring que debe de llevar son los rines deportivos. Esta marca que se coloca aquí, eso lo hace la misma máquina cuando se balancean las llantas. Es como un balanceo cuando compran ustedes llantas nuevas, tienen que balancearse precisamente y así como se van identificando las partes que deben de irse colocando en las unidades. ¿Cómo sabe la gente que qué parte va colocándose? Hay unas hojitas que se alcanzan a ver que dice el número de parte que debe de ir para cada unidad y no haya problemas que se coloquen erróneamente. Que está aquí son las hojas, se llaman hojas viajeras, es lo que les decía. Aquí van viendo los operarios qué parte en la etapa que le corresponde del proceso, pues ir colocando. Bueno, finalmente ya, una vez que ya salió de la línea, el auto, pasa una prueba que se llama prueba de agua. Aquí es un sistema hidráulico netamente. Tenemos si hay equipos de bombeo, se recircula el agua. Y estos que están aquí, esta es una batería de tuberías. Aquí estas son boquillas. Se hace pasar agua tanto por todos lados de la unidad para el objetivo es verificar. Una vez que ya pasa por el agua, pues se inspecciona interiormente la unidad para verificar que no entre agua hacia el interior, porque pues puede causar daños y de hecho pues todo tiene que estar totalmente sellado para cuando pase ya el auto que lo está ocupando una persona, pues no entre el agua hacia la parte interior. En caso de que suceda eso, pues se desmantela toda esa sección donde está mojado y se verifica qué fue lo que sucedió y se toman las acciones correctivas para que no vuelva a suceder ya en la línea del proceso.
Vale. Porque sabes que pusiste el estás así y se escoge. Sí, está todo bien hecho. Está destrozado. Ay, ahorita. Ya lo. Y aquí ya la última prueba que se hace es una prueba de carretera en la cual se forza para que pase da igual la suspensión del auto. Algo que se me pasaba comentarles. Ya que sale de la línea final, si hay algún, durante el proceso, antes de que pase la línea final, si hay alguna parte que no funcione, se cambia totalmente esa parte y se reemplaza. Pero ya pasando de línea final, hay el riesgo aquí de que, por ejemplo, se supone que no prende un faro o cualquier cosa, pues se verifica. Si es el faro que está fallando, que llegó, totalmente esta unidad se saca de la línea y se vuelve a fabricar con otro número de BIN, desde luego, pero con las mismas características, pero el costo de esa unidad totalmente se le carga al proveedor. Por eso es que cuando se proveedor de una empresa de este tipo, se saquen compromisos en los cuales ellos garantizan que las piezas que se están suministrando, pues van a cumplir con su función, pues desde el inicio de que se instalan hasta que se está utilizando con los clientes finales. Bueno, ahí terminé el proceso. ¿Qué les pareció interesante? Sí, sí, hay muchas aplicaciones que van a ver. Gracias. Vamos a ver dónde nos quedamos. Fíjate que ahorita, por lo del misma, por lo de la pandemia, están prohibidas las visitas, pero sí, sí sería recomendable que ojalá pudiera, a lo mejor más adelante, podríamos ir a una visita no necesariamente de la industria automotriz, de cualquier planta que ustedes puedan ir por parte de la escuela, pues sí, es muy interesante todos los procesos. Sí, y ahorita por lo de la pandemia, pues sí están canceladas las visitas. Bueno, esto es lo que vimos de las carrocerías, ya no es lo que se refiere a cómo se estampa y todo eso, ¿no? Y el sistema de neumáticos. Esa es una estación manual porque aquí la gente es la que hace las fundaduras. Vimos ya las estaciones automáticas, que son como estas. Aquí también, aunque hay mucho equipo neumático y los robots, finalmente también hay sistemas hidráulicos. Aquí, por ejemplo, cuando vieron que se estaba soldando, ¿cómo es el proceso de soldadura? Este es el transformador. ¿Qué es lo que hace? Pues incrementa el amperaje. Al incrementar el amperaje, pues se va a aumentar la temperatura. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se hace se juntan los electrodos, que es en este pequeño espacio. Se incrementa la temperatura y se produce ese incremento, y es cuando pues ya se solda y quedan los puntos así como lo vemos en el video. Pero aquí sí es importantísimo que se controle la temperatura de la aplicación de la soldadura. Tiene que estar en cierto rango con sus límites, desde luego. Si es mayor la temperatura que se está generando, ¿qué va a suceder? Bueno, los que saben soldar saben muy bien que si se incrementa el amperaje, se vuela la lámina, se perfora, ¿sí? Y ahí ya habría problemas de calidad. De hecho, ni se pasa y esas partes. Bueno, yo no he visto que sucede eso porque es un control muy riguroso que se tiene en ese sentido. Pero también, si la temperatura es menor al rango, ¿qué va a suceder? Pues puede ser tan baja la temperatura que no se alcance a generar bien se llaman nubes.
la soldadura y con cualquier movimiento del auto pudiera despegarse. Y se hacen, de hecho, pruebas destructivas. Se toma una carrocería y la gente de calidad con cincel y con martillo la despedazan precisamente en los puntos, meten un cincel entre las láminas para ver que aguante. ¿Cómo lo verifican ellos? Pues tiene que romperse la lámina, pero nudo, es decir, la soldadura, ahí tiene que quedar totalmente, pues, soldado. Ahora, ¿cómo se controla esa temperatura? Pues con agua. Estas tuberías verdes que llegan aquí son la alimentación, pasa internamente por como siempre, una camisa de agua hasta la punta. Entonces se calienta y es un circuito cerrado. Tiene que volver a enfriarse el circuito. Entonces, el mismo sistema de bombeo manda a las torres de enfriamiento el agua. Sale por estas boquillas y cae, las llaman torres de enfriamiento, estas máquinas. Cae el agua y empieza a hacer de gotas. Por eso es que tienen las boquillas. Estos ventiladores que están en la parte superior succionan el aire. De este lado no tiene tapa la máquina y hace pasar el aire entre el agua y es como se realiza la transferencia de calor. Cae el agua ya fría nuevamente aquí a estas tinas y estas que están aquí son las bombas que alimentan el agua a estas tuberías que vuelven a regresar al proceso para continuar con el enfriamiento. Lo vimos en el video proceso de pintura. En pintura son 5 etapas. La primera es fosfato, que es la aplicación, es este verde, ya que se aplica el fosfato, es pintura por inmersión. Se llama así porque totalmente se hunde la carrocería en el fluido. Aquí es agua con fosfato. El fosfato va a servir en la carrocería para evitar que haya corrosión, ¿sí? Pero entra totalmente en la tina, como se puede observar. Estas tinas pues van en tamaño, son como de profundidad. Es como si fueran más o menos de la escuela, como 2 salones juntos, así es el tamaño. Y se hunde la unidad, pero aquí tiene que estar a cierta temperatura. Para eso tenemos esto que está aquí en la parte superior, es un intercambiador de calor. Tenemos equipos de bombeo, aquí está la bomba y el motor. Para que se realice la transferencia, aquí este es el intercambiador. Aquí se tiene en explotación, necesita separado. Estas láminas, aquí hay como 100 láminas más o menos. Va, por un lado entra agua caliente y por el otro el fosfato, y así es como se realiza la transferencia. Lleva unas ligas, o sea, nunca hay contacto entre los dos fluidos. Y de esa manera se calienta y se está recirculando en la aplicación. También tenemos, después del fosfato, se seca. Recording stopped. Ya ven la imagen, ¿no? Sí, ok, bueno, vamos a continuar. Les decía que bueno, la primera etapa del proceso es el fosfato, que dice que este es para evitar la corrosión. Y después de esto sigue el proceso de aplicación de pintura electrostática, que es el primer, la segunda etapa. Esta también es una aplicación de pintura por inmersión. Y permíteme un segundo, no me
me escuchan? Sí, profesor. Ok, gracias. Sí, les decía que la aplicación es una aplicación, aparte de ser de inmersión, es una aplicación electrostática. ¿Por qué se llama así? Porque esas baterías que se ven aquí eh, son celdas, las cuales pueden ser así como esas que son cilíndricas o unas que son rectangulares. Estas celdas igual son tiendas bastante grandes en las cuales está la pintura, eh, el primer, y se carga con carga negativa, perdón, con carga positiva. Y la carrocería, como podemos ver en este caso, pues está soportada por el carrier y aquí pues con estructuras de acero. Van ahora sí que colgadas, el transportador es un transportador aéreo, perdón, y lleva seria carga positiva. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos iones positivos y iones negativos? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Se atrae, ¿no? ¿Sí? Entonces es un simple proceso físico que al tener iones positivos y negativos, la pintura se va a aplicar totalmente en toda la carrocería. Igual que en el caso del fosfato, el primer va colocado en las partes interiores que no se ven, ¿sí? Para poder, el primer, ¿para qué me sirve? Ese me va a servir para que la aplicación de la pintura pues se pegue de una mejor manera a la lámina de la unidad. Después que pasa por esta tina, pasa otro, igual a un túnel donde tiene una batería de tubos de acero con boquillas para quitar el exceso de material y posteriormente entra ya a un horno de curado. Después pasa por sellado y una aplicación. Aquí tenemos una fotografía de la aplicación ya de la base. Entre la base y el primer se coloca también una aplicación de electrostática que precisamente se llama chip. Ese es para evitar de que se quiebre la pintura con el tiempo del paso de los años. Aquí los lugares o las zonas o las estaciones donde se aplica la pintura también, es la pintura electrostática, se llaman cabinas. Aquí es importante, hay muchos sistemas hidráulicos. De entrada, por ejemplo, estos azules, bueno, son robots, se cubren porque, previamente, aunque son en un proceso de pintura por norma, tienen que ser los robots o los equipos que estén en la cabina tienen que ser de acero inoxidable. Estos robots son muy caros. Si los robots que vimos al inicio de carrocerías, esos van a costar como 30,000, 40,000 dólares cada robot. Estos valen como 150,000 dólares cada robot. ¿Por qué? Porque son de acero inoxidable. Aquí el material es importante porque en caso de que lleguen a colisionar por alguna pérdida del programa, pues no se tiene que generar chispas, porque aquí en este ambiente pues está, como ya es la aplicación de pintura, a pesar de que es base agua, el solvente no, entonces todo esto, hay solvente de alguna manera volante, si hay una chispa, pues puede ocurrir incendios. Por eso es que se cubren, son telas especiales las que protegen todos los equipos automáticos. Y también es pintura electrostática, ¿sí? La pintura, estas varillas que se ven aquí, son las que cargan la pintura. Esto que se ve aquí atomizado, es como conitos, son turbinas. Se requiere alrededor de como de 15,000 revoluciones por minuto y se atomiza la pintura que viene interiormente por las mangueras hasta las boquillas. Tiene que el robot se mueve conforme va pintando y siempre tiene que tener la misma distancia a la silueta para poder aplicar la pintura correctamente. Y entonces ustedes ven, aquí está atomizado, pero al momento de entrar, aquí tiene que el aire
que está dentro de la cabina tiene que tener ciertas características de humedad. ¿Por qué? La humedad, van a ver, saben ustedes también que la humedad relativa es la cantidad de humedad que está contenida en el aire que se tiene en la atmósfera. Aquí tiene que estar controlada. ¿Por qué? Porque al momento de pasar el aire, pues se quedan moléculas de aire en la carrocería. Cuando pasa después del horno, pues se evapora si hay humedad y deja unos pequeños hoyitos en la pintura. Entonces, pues tiene que controlarse. ¿Cómo se controla? Bueno, precisamente con la forma de la cabina, que tenemos una imagen de la cabina. Primeramente, el aire que va a estar pasando por la misma se calienta y después se modifica a la humedad que se requiere. Y entonces se hace pasar por el techo es un plafón, el cual lleva filtros también para evitar que entren partículas de suciedad dentro de todo lo que es la cabina. Y entra, una vez que entra el aire, pasa por la unidad para llevarse todo el exceso de pintura que no sea de la atomización, que no se quedó pegada a la carrocería. Que tenemos una imagen que se muestra. Cuando se está aplicando, pues entra el aire, está filtrado. Aquí está la cabina, tenemos sistemas de extracción y alimentación de aire. Y a la velocidad con la que sale es la misma velocidad con la que debe de salir. De hecho, jala un poquito más la parte inferior. ¿Cómo se logra esto? Con un Venturi. Un Venturi, vamos a ver que son elementos hidráulicos que ya les había comentado en el laboratorio, que se utiliza para medir flujos. Pero también en este caso va a producir un vacío para hacer que la cantidad de aire que está entrando sea la misma que está saliendo. ¿Por qué? Para que se lleve las partículas, les decía, de pintura que no se quedaron en el auto. De esa manera, aunque entre auto y auto, pues él tenga una distancia, pues no hay más de 2 metros, es como 1,5 metros, no se bricen, aunque se pinte un auto, por ejemplo, este azul, y atrás tengo uno blanco, no se pintan, pues ahora sí que debido al diseño de la cabina. Bueno, hasta ahí llegamos con respecto al proceso. ¿Todas? ¿No? De parte no, profe. No, profe. ¿Cómo se No, pinta? profe. ¿No? ¿Qué horas son? Son las 2, no falta media hora todavía. Bueno, vamos a ver rápidamente para que vean. Déjenme, me salgo. Y vemos el video rápido de cómo se pintan ese video. Es un video muy pequeñito y ahí se ve claramente lo que les comentaba. De lo que de la aplicación. De hecho, es la misma, es la planta, pero aquí es un promocional que se hizo cuando se empezó a hacer la nueva Compass. Y ahí ya les explico rápidamente cómo está. Vemos lo del la aplicación de pintura, que es muy interesante. ¿Te ven la imagen? Sí, profe. Bueno, es la planta de roca. De hecho, ahí están estos conos. Imagínense cuánta agua se ocupa en el proceso, que estos son depósitos donde se almacena el agua para, en caso de que no llegue por la red municipal, y se va utilizando constantemente para cuando no haya agua. Se utiliza mucha agua en el proceso y como por lo tanto, pues en muchos sistemas hidráulicos. Pero vamos a ver, aquí van a ver desde el comienzo cuando vemos se empezó a producir la nueva Compass.
esta etapa es la que les comentaba. Este es el proceso de pintura, de aplicación de fosfato. Se sumerge totalmente en la carrocería, como pueden ver, y se pinta como en 1 minuto y medio, más o menos. Toda la carrocería está interiormente. Aquí en la parte, a esta altura van las celdas que cargan, como les decía, de la pintura positivamente, y con la carrocería pues va negativa, se pinta totalmente todo. Lo que está aquí son equipos automáticos. Es parte de lo que les decía. Aquí se aplica sellado, pero es un sellado muy menos denso que el que vimos en la aplicación para unir las partes. Y cuando entra al horno se seca a los hornos de pintura, y de esa manera van a sellar las partes interiores en donde no se soldó y que pudiera quedar alguna abertura. Esa aplicación automática con equipos y por aplicación también con boquillas. El proceso de pintura, en el anterior no lo vimos, pero esta es la aplicación del chip. Tenemos lo que es la cabina que entra, y estos son robots que empiezan así salen las pinturas después del horno de primer y ya entran a la aplicación. Pero como verán, igual son turbinas que atomizan la pintura y la van aplicando. Durante todo el proceso, igual también en pintura no se detiene la unidad. Aquí bueno, van a ver ustedes también sus clases de automatización, que bueno, cuando hablamos de robots es algo muy importante, los ejes en los que se están desplazando los mismos. La mayoría son de 6 ejes. ¿Por qué? Cuando es un eje, pues son 2 desplazamientos del mismo en el espacio. ¿Sí? Como los robots se programan por coordenada los movimientos en el espacio también. Entonces, la programación es en base a los ejes, que quiere decir que son desplazamientos en el eje X, Y, Z. En cada uno de esos son 3 movimientos. Los otros son giros sobre esos, es decir, ahí ya se tiene un desplazamiento en el espacio de todos los puntos del mismo. Y hay robots de 7 ejes. ¿Cuáles son esos? Son como estos que están aquí. Si ustedes observaron, había unos que en el momento del proceso se va moviendo todo el cuerpo completo del robot. Los que vimos de carrocerías eran picos, esos no se mueven, son de 6 ejes, pero estos se van moviendo conforme se va desplazando la unidad para que siempre se mantenga, como les decía, la misma distancia que se requiere y se pinte en el tiempo que se necesita. ¿Cómo se van desplazando? Es la aplicación de la base es el color. Es otra cabina, prácticamente es igual, pero los ojos son diferentes. Pero aquí es lo que les comentaba. Se está pintando y el aire está pasando por la cabina y se está llevando la pintura atomizada. Aquí esta unidad se está pintando color negro. Se puede pintar la que viene atrás de color blanco y no se va a pisar. Cuando termina inmediatamente de pintar los robots, la unidad, se van al home, es decir, se van a su posición inicial y aplican a través de todo el sistema de aplicación de pintura del mismo interiormente, solvente para limpiar todo el exceso de pintura que haya quedado de la unidad que acaban de pintar. Y después de eso, pues ya viene con la misma línea a través de la programación que se hace de los robots y del proceso y del número BIN que les comentaba, también indica el color. Ya está, sabe qué línea es la que va a seleccionar el robot para, si es blanco, pues el color blanco o color que sea. Esta es la línea que les comentaba de vestido de motores. Se ensambla al mismo tiempo lo que es el motor y la parte trasera de lo que es la suspensión. Y después ya van a ver ahorita ustedes cómo se monta esto. Pues en la parte inferior, en el carrusel, se llama carrusel, es un transportador, y va bajando la unidad más adelante para ensamblarse. Vean.
Se montó todo eso. Ok, pues ya ven, ya están viendo la otra imagen. Sí, ok, Sí, bueno, sí. vamos a ver lo que estuvimos platicando ahora sí que afuera, pero ya creo que les va a entrar un poquito más todo lo que hemos estado viendo. Estas ya son las bombas. Hay diferentes tipos de bombas, en las que vamos a ver ahorita son las bombas de tipo centrífugo. Se llaman así porque con lo que les comentaba, entra el fluido esta es la brida de succión que les mostré ese día y esta es la brida de descarga. El impulsor, la carcasa, aquí tenemos un sello y lo que es la flecha, el pedestal en donde va conectado el motor. Y esta es una motobomba, se llaman así. La diferencia únicamente es porque, como verán, este es un corte de una motobomba de agua residual. En la misma flecha del rotor va montado el impulsor, que es este. Son bombas, normalmente son bombas de capacidades muy pequeñas. Ya para bombas gamma de grandes caudales se utiliza la de pedestal, que es como la que estaba en el laboratorio. Aquí con un acoplamiento se monta el motor. Cuando puede estar girando, pues es un vacío, succiona y ya agrega energía de velocidad, primero y después de presión por la forma de la carcasa. Aquí tenemos, como vimos en el laboratorio, diferentes tipos de impulsores. Recordemos que los impulsores son los elementos mecánicos que van a convertir la energía. Entonces creo que ahorita ya les va a quedar un poquito más claro cómo operan estas bombas. Pero para eso vamos a ver un video de cómo funciona. Aquí está. Para que les quede más claro, por eso es que quería que viéramos ese día en el laboratorio, menos los componentes principales. Y ya con esto les va a quedar más claro. ¿Ya ven la imagen? Sí. Sí, ok. Bueno, este video está muy interesante porque nos muestra algunos componentes que vimos, lo que son de la bomba internamente y más que nada la operación. Generan un vacío, el cual es el que va a hacer que se succione el fluido, se agrega la energía y sale por la tubería de descarga. Vamos a verlo. Si no escuchan, me avisan, ¿sí? Por favor. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. Aquí es lo que les comentaba también, de que para que se pueda generar un vacío, esta parte de la tubería de succión tiene que estar totalmente llena de fluido. Si tenemos aire, ahí hay que purgar, es decir, sacamos el aire. Ahorita les explico cómo se hace ese proceso.
Pero si tenemos aire, jamás puede estar trabajando la bomba, pero no jamás vamos a poder generar el vacío y no va a descargar la bomba. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Este es el ángulo. Esta paleta se Sí, aquí es el ángulo que se forma con la salida del alambre y la forma de cómo va desplazándose el fluido. Esto es lo que nos va a ayudar mucho a incrementar o agregar la energía al fluido. trae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kirloskar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. Bueno, así es como funcionan, es el principio de funcionamiento de las bombas centrífugas. ¿Ya les quedó un poquito más claro? Sí, profe. Sí, ok, bueno, vamos a continuar. Gracias. También comentamos que las bombas son máquinas que se consideran dentro de la clasificación de las máquinas conducidas. Se llaman así porque para que puedan convertir su energía necesitan de otra máquina a su vez, es decir, un motor. Las que hemos estado viendo, pues tienen un motor eléctrico como esta, que se conecta igual, la que está en la parte inferior. Depende de la aplicación o la utilización de la misma, pues es el tipo de motor que se le va a instalar. Si son fijas, pues el motor eléctrico se
Si son grandes y no se va a mover la máquina, pues se recomienda que se tenga ese tipo de motores. Pero hay bombas que son portátiles o móviles, como es el caso de la que tenemos aquí en la imagen del centro. Estas se utilizan, por ejemplo, en la Ciudad de México cuando llueve muy fuerte, que se inundan las calles o algo así, pues llegan el gobierno con sus equipos para los bomberos también, y las van jalando. Aquí el motor es un motor de combustión interna, la bomba es esta azul. Aquí en la brida se colocan las mangueras, se va a succionar el agua y por aquí se descarga para desalojarla. Pero recuerden, muy importante, es una máquina conducida, ¿sí? Y que va a agregar energía al fluido. Bueno, también de esto es lo que vimos en el laboratorio que les comentaba. Hay sistemas que se conocen como sistemas en serie y en paralelo. Este es en serie. ¿Por qué? Aquí estos son los rodetes, los impulsores de un equipo de bombeo, pero ven el tamaño de la bomba, son bombas de grandes flujos. Aquí esta se utilizaría para alimentar flujo ácido, por ejemplo. Pero una característica de las bombas centrífugas es de que manejan grandes cantidades de flujo, pero presiones relativamente pequeñas. Para aumentar la presión, ¿qué se hace? Podemos tener en la misma máquina, colocar, si de acuerdo al diseño desde luego, o hay bombas, se llaman bombas de alta presión, se colocan impulsores o etapas seguidas unas de otra. En este caso, pues tenemos, esta es una máquina grande, se llama de carcasa bipartida, porque se separa a la mitad para poder darle mantenimiento. Y aquí tenemos el motor, como les comentaba, el acoplamiento, y aquí la bomba. Aquí está la succión y está la descarga. Vean aquí, en este caso, cada uno de estos cilindros es un impulsor. Aquí tenemos el corte. Aquí se alcanza a ver, estos que están doblados hacia atrás son los impulsores. Entra el fluido y desfoga ya con cierta velocidad. Esta parte se conoce como corona directriz. Se llama así porque va guiando el agua. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar el fluido que salió con cierta velocidad y presión al segundo impulsor. Ya llega con cierta energía, vuelve a descargar y así sucesivamente por todas las etapas, hasta que desfoga en la tubería de descarga, con un flujo grande y finalmente una mayor presión. ¿Esto para qué lo hace? Se hace en el caso, por ejemplo, del suministro de agua, pues para que llegue más lejos, ¿sí? En el caso de un sistema hidráulico, pues para que también llegue al sistema con la presión que se requiere en cierta distancia. Otro arreglo importante también que vimos es el paralelo. Aquí, como les comentaba, tenemos las bombas independientes, pero cada una succiona y descarga a una batería, una tubería que se llama manifold. Y aquí se tendrá más gasto, la presión no tan alta, pero sí un flujo volumétrico mayor. En la parte inferior tenemos un diagramita en el cual me representa cómo es el gasto para cada uno de los sistemas. En el caso de paralelo, cada bomba va a agregar su gasto independiente. El gasto total pues va a ser la suma de los gastos que alimentan cada una de las bombas. La carga pues se mantiene, suponiendo que sea la misma, el mismo impulso, el mismo diámetro, la misma potencia de la bomba, pues va a permanecer prácticamente la misma carga de la bomba, es decir, la energía de presión, ¿sí? En un sistema en serie, ¿qué pasa? El fluido, el gasto es el mismo que pasa por la bomba 1, por la bomba 2 y por la bomba 3. Pero, ¿qué pasa con la carga de presión? Pues se va a hacer incrementándose a pasar de una a otra. Esa es la diferencia en los sistemas de bombas de centrífugas, que eso lo van a ver ustedes en sus clases del próximo semestre, que son bombas que trabajan bajo las ecuaciones de Euler. Otro tipo de bombas que también son muy comunes son los sistemas hidráulicos de potencia, que les mostré también en el banco que estaba hasta el final. Estas, a diferencia de las centrífugas, igual van a agregar energía al fluido, pero aquí en este tipo de bombas son bombas que utilizan flujos pequeños, pero presiones muy altas. Por eso es que se ocupan en equipos. Vean el tamaño de la excavadora. Esta es la cabina. Tiene que subir cada escaleras para que aquí se siente el operador y pueda mover todo el sistema hidráulico. Tenemos actuadores
Tenemos mangueras, estas mangueras se ocupan en los sistemas hidráulicos o neumáticos para donde hay flexión y donde son líneas en donde no se requiere movimiento, pues se prefiere utilizar, es recomendable utilizar tuberías de acero. Aquí estas fuerzas que se generan por los actuadores son muy grandes. Sí, por ejemplo, vean el tamaño de las máquinas, estas son máquinas tuneleadoras, se llaman así. Por ejemplo, para hacer los túneles que van a alimentar las centrales hidroeléctricas o en el metro también se ocupó, también para una sección el que va para Barranca del Muerto, ahí se ocupan estas máquinas. Son sistemas hidráulicos, ojalá pudieran ver cómo se construyó. Si no, les voy a subir unos videos para que los vean cómo trabajan estas máquinas, pero vean el tamaño de la máquina. Esta va girando y se va desplazando, entran en unas excavaciones que se llaman lumbreras y van excavando por toda así que la tierra hasta que llegan a la siguiente lumbrera. Sale, como es este caso, se le da mantenimiento y vuelve a entrar nuevamente para continuar con la construcción de túneles. También se utiliza mucho en la industria, en la construcción. Los actuadores en los sistemas hidráulicos y neumáticos hay actuadores lineales que son los pistones o rotativos. Esta es una grúa hidráulica la cual se levanta sobre los pistones para poder mover las cargas en procesos de construcción y también en la construcción se tienen estas barrenas. Aquí en lugar de que salga el actuador, son rotativos, giran. ¿Sí? Finalmente son sistemas hidráulicos de potencia. Igual esta es la prensa y los componentes, a ver si nos da tiempo, si no lo vamos terminamos mañana, el lunes, perdón. Estos son los componentes básicos de un sistema hidráulico de potencia. Tenemos el depósito, en estos el fluido de trabajo es aceite, el cual se presuriza o se le da energía con la bomba, tenemos un motor y estas son bombas, se